Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Hola, María profesor, José, ¿cómo estás? compañeros. Bien, sí, señor, profe. Bueno, ¿cómo están Sebastián, Jamie, Lluvia? Buenas Buenas noches. noches, profe. Augusto, Alexander? Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Bien, bien, profe. Bien, gracias a Dios. Bueno, Buenas noches. vamos a esperar 2 minuticos y comenzamos. Bueno, así 25 en punto comenzamos, ¿listo? Muy bien, vamos a comenzar. Nuevamente, buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Y bueno, vamos a continuar con el tema que venimos abordando ya hace un par de sesiones. Eh, y recuerden que estamos en la unidad que aborda el tema de la ética del cuidado, y más específicamente la ética del autocuidado. Eh, mm, mm, Estamos viendo el miércoles pasado la importancia de desarrollar unos hábitos saludables. Decíamos que el autocuidado implica tanto acciones individuales como acciones colectivas. Y en esas acciones individuales hablábamos en primer lugar acerca de la importancia de de crear hábitos saludables, y ahí vimos es una parte eh, de un video, de una entrevista realizada a Nazaret Castellanos, neurocientífica española, donde ella abordaba o aborda la necesidad, así como la importancia de ser saludables también a nivel del cerebro, de cuidar lo que nosotros, cómo nosotros tratamos el cerebro. Y habla de ella acerca de la importancia de la meditación en términos de, o relacionándola con la importancia de enfocarnos, de que nos enfoquemos en algo, ¿sí? No es tanto esa idea de tener la mente en blanco, de no pensar, porque esas cosas, de hecho, eso no es posible, o sea, poner la mente en blanco y no pensar, y eso son
no es algo que sea como muy real en términos de una acción que pueda realizar el cerebro. Ella habla de la meditación más en términos de la importancia de quietud, pero también de enfocarse en algo. Y mencionó varias cosas valiosísimas que ustedes también hicieron algunos comentarios, ¿cierto? Varios de ustedes lo hicieron. Creo que no vimos todo el video, ¿cierto? Vimos una parte, ¿cierto? Vimos como la mitad. ¿Estoy en lo correcto? Ok. Luego vamos a continuar viendo el video. Porque quiero terminar esta parte de la presentación sobre la ética del cuidado y luego, que está en línea con eso, obviamente pasar también a que hablemos ahora sí un poquito de la lectura que ahora sí ustedes ya realizaron, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Ahora sí. Entonces, hablamos ahora un poquito acerca de el libro, o por lo menos los capítulos que ustedes leyeron de Byung-Chul Han sobre la sociedad del cansancio. Pero vamos a terminar esta parte de lo que implica el autocuidado. ¿Pueden ver mi pantalla? Y decíamos que el autocuidado implica tanto acciones individuales como colectivas. Aquí hablamos de esto. Por tanto, estamos viendo que los hábitos saludables no son algo que se genera como por arte de magia o porque sí, sino que precisamente como lo acabo de decir, eso es algo que se genera, se hace, hay que crearlos. Y eso lo relacionamos un poquito con la ética de las virtudes, que recuerden que uno de los aspectos clave de la ética de las virtudes tiene que ver con esto, con la importancia de una virtud no no es algo con lo que se nace, según la ética de las virtudes, sino que la virtud es algo que nosotros cultivamos. La palabra cultivar me parece una palabra muy acertada, porque el cultivar implica cuidado, implica dedicación, implica disciplina, implica desarrollar varias características o varios aspectos clave en ese sentido. Para terminar con esto, con esta diapositiva, es clave en términos de la ética del autocuidado saber priorizar también, es decir, como su nombre lo indica, en medio de tantas cosas, de tantos asuntos, de tantas cuestiones que tenemos que atender, en las que la sociedad de hoy nos llama a estar y a el punto clave es cómo priorizamos nosotros y qué es importante, pero no solamente qué es importante, sino también qué es prioritario y en ese sentido también qué es no necesario. En términos de ética del cuidado, recuerden que esto lo estamos tomando desde la ética del cuidado como como una teoría ética, entonces esto lo afirman varios teóricos, lo han estudiado de distintas formas, solamente yo presento un resumen. ¿Están de acuerdo? Muchos de ellos a la importancia de cultivar una pasión. Y bueno, usted puede llamarlo hobby, puede llamarlo, no sé cómo lo quiera llamar, pero la importancia de también hacer algo y cultivar otra vez la palabra aquí, que a usted, que a usted le apasione, que a usted le guste, y que no espere un determinado momento ideal para comenzar a hacerlo. Lo mencionábamos en la primera parte del curso de cómo encontramos en la mayoría de profesiones y de profesionales personas haciendo muchas cosas que no les gusta y que no les interesa y que lo hacen simplemente también pues porque toca hacerlo. Pero cuando cultivamos una pasión, un deporte, un arte, algo, no sé, la música, tocar un instrumento, dibujar, hacer algo manual,
hacer zumba, qué sé yo, tantas cosas que se podrán hacer y que a usted le gustan, ¿no? Es bonito eso. Y es bonito que le dé importancia a eso y que no lo vea solamente como algo, como algo que no importa, como algo que no es importante. Otra vez, esto es muy importante, eso que estaba mencionando, porque tiene que ver con nosotros mismos, con cómo cuidamos de nosotros. Tomar distancia cuando sea necesario de situaciones, de relaciones, precisamente también va en línea con esto que estamos mencionando de saber priorizar. En ese sentido, también es muy importante la autorreflexión constante, la revisión constante de cómo estamos, la actualización constante. El ejemplo que voy a poner puede ilustrar eso, y es que es importante hacerle mantenimiento a un vehículo, hablemos de un carro. Es importante cada año, por lo menos, hacerle un mantenimiento, por lo menos una vez al año, mirar cómo está el carro, cómo están de frenos, cómo está de llantas, ¿cierto? Cómo está la transmisión, cómo está el motor, cómo está el aceite, cómo está el carro. Y eso uno lo hace por lo menos una vez al año, repito, y hace alineación, hace balanceo de las llantas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno quiere cuidar su carro, quiere evitar un accidente, quiere que el carro se... Eso es importante a nivel también del cuidado nuestro. Estar revisándonos, estar reflexionando, estar mirando cómo estamos y en ese sentido también estarnos actualizando. Y no dar por hecho, no dar por sentado de que estamos mal y es normal estar mal. No sé si me hago entender. Hay personas que se acostumbran a estar mal. Y yo digo estar mal como la contraparte a bienestar otra vez, porque recuerden que estamos hablando de ética del cuidado y estamos hablando de bienestar, de estar bien, de tener cuidado de sí. Y hay personas que se acostumbran a estar mal. Claro, a veces, o tal vez muchas veces, puede que ese estar mal trascienda las posibilidades que tenemos a nivel personal, ¿cierto? A nivel individual. Es decir, habrá factores externos a nosotros que nos perjudican y nos afectan en ese sentido. Pero mientras dependa de nosotros, procuremos estar bien. Y eso va en línea con esto, ¿no? Aprender a escucharnos, que aprendas a escucharte, escuchar tu cuerpo, tus emociones, tus dolores, tus enfermedades. Lo decía Nazaret Castellano hace 8 días, en el video que veíamos hace 8 días, hay una relación tremenda entre el intestino y el cerebro. Preste la atención a eso. En otras palabras, quiere decir que hay muchísima relación entre cómo está nuestro cerebro, cómo está nuestra salud mental y lo que comemos. Feuerbach decía, el hombre es lo que come, el ser humano es lo que come. Y en ese sentido precisamente va esto. Es decir, no le meta cualquier vaina ahí a su organismo, a su cuerpo. Claro, yo sé que eso dependerá de distintos factores también, eh, de otra vez de posibilidades que tengamos. No es justo y no es acertado decirle a alguien que vaya al gimnasio, por ejemplo, todos los días si no tiene para comprar comida básica, ¿cierto? Eso no está bien. No es acertado eso, porque ¿qué va a ponerse en el gimnasio a pagar un gimnasio si no tiene para comer? Claro, no es eso lo que estoy diciendo, pero uno escuchar su cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones no tiene que ver con plata, no tiene que ver con ir a un gimnasio, tiene que ver con eso mismo precisamente, escucharnos. ¿Por qué los anacoretas, los ermitaños, se retiran precisamente al desierto? ¿Por qué lo hacen? Pues precisamente para escucharse, para verse, ¿sí? Para ver cómo están también. Y en ese sentido es importante hacerlo. Es importante, es necesario aprender a gestionar nuestras emociones.
De ahí que sea importante lo que comemos, lo que hacemos. Lo decía Nazaret Castellanos, el ejercicio físico no solamente es bueno para el cuerpo, es bueno para la mente. Haga ejercicio, en otras palabras. Haga ejercicio. Es importante que haga ejercicio. Salga a trotar, salga a caminar. Salga a caminar respirando intencionalmente. Ok, si no puede practicar un deporte sería bueno, pero si no, haga ejercicio. Otra vez en la medida de sus posibilidades. Yo no le estoy diciendo que se inscriba al gimnasio caro y pague un año por adelantado y te vuelvas el más fitness y no sé qué más. Y es, no, 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 no es eso. Pues si lo puede hacer y lo quiere hacer, chévere. Pero es el punto aquí es que nos escuchemos y que cuidemos de nosotros, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Recuerden que yo les mencioné que la semana anterior había estado en una conferencia en la universidad, en la otra universidad donde trabajo, en la Universidad Adriana, que se titulaba Vida Buena y Vida Saludable. Y quien daba la conferencia, además de, había un filósofo, pero también había un médico. Eso me gustó tanto. Este tema, como les decía, me gusta mucho. Y entre ellos dos coincidieron en tantas cosas. Y es que decía, por ejemplo, el filósofo que la vida buena y la vida saludable tenía que ver con relacionarnos de manera consciente con nuestro cuerpo y que la vida saludable tiene que ver en buena medida con dar sentido a la vida. Y miren, es el punto que sigue precisamente. Dar sentido a la vida tiene que ver con, con que nosotros comprendamos que la vida es más que producir, que la vida es más que trabajar, que la vida es más que levantarse a la misma hora todos los días y seguir la misma rutina. Es más que eso. La vida plena va más allá de nuestro quehacer cotidiano. Pero en el quehacer cotidiano también tenemos que aprender a ver y a disfrutar de la plenitud de vida. ¿Sí? Vida saludable, decía el médico, no es solamente optimización en el marco de unos estándares o unos estereotipos que la sociedad nos plantea. Es decir, cuando decimos escuche su cuerpo, haga ejercicio. Otra vez, no es caer en el extremo o en el error, tal vez si me lo permiten, de lo que hace la sociedad hoy por hoy, que es una sociedad de la imagen, es decir, de verse bien. Entonces usted cuando sube su foto, su selfie, usted pone una foto donde se ve bonito, bonita, eso en sí no es algo malo, no estoy diciendo que eso sea malo. El problema es que, el problema es que nuestra sociedad construye hoy por hoy a partir de la apariencia, es decir, a partir de lo que no somos. Es decir, mucho de lo que vemos en las redes sociales no es verdad. ¿Mm? Entonces, aquí hay que tener cuidado con eso porque se puede confundir y no es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo precisamente es que la vida buena va de la mano con una vida saludable, pero esto va más allá de los estereotipos que nos presenta la sociedad. Es decir, si tú no tienes las medidas 90-60-90, en el caso de las mujeres, no importa. Si no tienes los músculos que se espera que tengan y no sé, los estereotipos que nos muestran de los hombres también, no importa. Pero sí importa que tú te sientas bien también. Sí importa que cuando tú te veas al espejo, te sientas bien también. Eso es importante. No sé si me hago entender con lo que estoy comunicando. Muchas veces a las personas les cuesta mucho, por ejemplo, su propia desnudez. Muchas personas les cuesta verse a sí mismas, verse a sí mismas. No me refiero a que otros los vean, sino verse a sí mismos. Y eso tiene que ver con esto que estamos hablando. Tiene que ver en buena medida con que queremos es construir a partir de lo que la sociedad nos dice que tenemos que construir y ser como la sociedad nos dice que debemos ser. Pero no es eso lo que estamos diciendo. Lo que estoy afirmando es que
estos temas que estamos poniendo aquí van de la mano. Miren, escuchemos nuestro cuerpo, que nuestra vida, que haya una búsqueda de sentido en nuestra vida, que haya coherencia en nuestra vida también. La búsqueda de vida coherente es importante en términos de esas acciones individuales. Pero la ética del autocuidado nos habla también de acciones colectivas. Miren, acá hay una lista que obviamente esto no es exhaustivo, esto que aparece aquí, pero son unas características que es importante en términos de acciones colectivas, eh, la construcción de confianza en las relaciones. Nos cuesta mucho tener relaciones de confianza. Nos cuesta mucho tener personas en quien confiar y con quien hablar. Miren, a los pastores les cuesta mucho eso. A los líderes les cuesta mucho eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, pero si yo hablo con tal y donde se entere de mis cosas, eso, y yo soy el pastor, y el pastor tiene que ser perfecto, el pastor no se enoja, el pastor no peca, el pastor es, entonces no tiene con quién hablar. Entonces, ¿qué pasa en muchos casos? Es que cuando uno no puede ser con otros, entonces uno termina muchas veces, perdón la expresión, tragándose eso. Y eso puede terminar muchas veces haciendo daño en el individuo, en la persona. Qué bonito tener amigos, qué bonito tener con quien dialogar, qué bonito poder con alguien decirle, oiga, vea, me pasa esto en la vida. Saber también, recuerden lo que decíamos anteriormente, poniendo límites, ¿no? Recuerden lo que mencionaba anteriormente. Tener equipos de soporte es importante a nivel del autocuidado, a nivel familiar, a nivel personal. Incluso yo me atrevo a decir aquí a nivel laboral, es importante que eso que llaman el ambiente laboral, yo creo que es muy importante, pero más allá de un cliché, ¿no? Más allá de que nos ponemos la camiseta y no sé qué más. No, no, más allá de eso es de verdad. Tener equipos de soporte es algo importante, porque Dios nos ha creado como seres que necesitan apoyarse en otros. Esto es lo que acabamos de mencionar. Qué importante eso. Qué importante el colegaje. Estos puntos que mencionamos aquí, que ustedes pueden leer, eh, hacen parte de esas acciones colectivas. Y qué bonito ver que, por ejemplo, la comunidad de fe, la iglesia, sea también un espacio o una comunidad terapéutica. Y miren que cuando uno ve el Nuevo Testamento y lo lee en clave de lo que estamos diciendo, en buena medida el Nuevo Testamento le apunta a esto. El Nuevo Testamento repite el pronombre recíproco unos a otros muchas veces, ¿recuerdan? Apóyense los unos a los otros, ¿no? Cuídense los unos a los otros. Oren unos por otros. Rían, lloren, exhórtense, aconséjense. Y eso tiene que ver con esto. Esto tiene que ver con ética del cuidado, pero infortunadamente muchas veces en iglesias es difícil encontrar eso. Por lo mismo, porque hay como una espiritualidad muy religiosa y muy aparente, ¿no? Entonces yo aquí me tengo que portar de tal forma y tengo que hablar de tal manera, porque ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir la hermanita tal? Yo creo que no me muestro como soy, yo aquí tengo que mostrar mi mejor cara porque vengo a reunirme a la casa santa y no sé qué más. Eso es muy tenaz, porque entonces lo que genera es que muchas veces estamos en esos espacios es con máscara, ¿no? Y de ahí es muy difícil que se pueda ayudar a otros en ese sentido. Pero vamos a dejar esta parte acá, porque quiero que hablemos un poquito acerca de qué les llamó la atención del libro La Sociedad del Cansancio. Yo les dije que leyeran únicamente 3 capítulos. Ahora vamos a retomarlo. Pero bueno, no sé si alguno se lo leyó todo, es un libro sencillo. Byung-Chul Han es un filósofo contemporáneo, él vive todavía, que habla de estos temas, a mí me parece de una manera
práctica, me parece que es un filósofo fácil de entender, un filósofo muy actual también. Entonces, bueno, me gustaría escucharles. Recuerden, comentarios, preguntas también pueden hacer, cosas que no hayan entendido también pueden hacer. Yo voy tomando nota aquí. Pueden levantar la mano allí por medio del icono. Yo voy tomando aquí notica. Y yo les voy dando la palabra así como me va saliendo aquí en la pantalla. Comenzamos con Nubia. Esperamos hoy poderte oír. ¿Qué? ¿Ahí me escuchan? Bueno, Fuerte y claro. gracias. Gracias, profesor. Bueno, es un libro interesante, sí, habla sobre el cansancio del yo. En las primeras páginas, más específicamente en la página 8, habla acerca del yo y el cansancio. El cansancio a solas es un cansancio sin mundo, afirma el autor. Y en cuanto al cansancio a solas, es un cansancio sin sentido que aniquila al mundo. Otra frase que también decía, este abre el yo y lo vuelve algo permeable. Entonces, esa frase pues me llamó la atención, ¿no? En otra página mucho más adelante, dice que el cansancio fundamental es adquirir muchas cosas buenas y pues para eso tiene que tener, tiene que agotarse mucho, tiene que tener mucho agote en su vida. Y por esto muchas veces se va a sentir incapaz de hacer algo si no va a lograrlo. Lo que el profesor algo estaba mencionando, no es por lo que tengamos que tenemos que ser felices o tenemos que demostrarlo, pero sí evidenciar algo que sea bueno, ¿no? Muy bien. Muy bien, Nubia, gracias. Sí, señor. Vamos a dejar allí y escuchar. Voy a escucharles a todos. Yo voy tomando nota aquí de lo que van mencionando, entonces, para que podamos escucharnos. Gracias, Nubia. A gusto. Profe, yo tenía una pregunta. Sí, Acaba sí. de explicar de confianza, de la cuestión de colectivas, ahí donde de confianza, y justamente nosotros estamos tocando esta semana de confianza. Pero ¿cómo puede acercar, digamos, ella de las directoras y de nosotros? Pero ella dice que de confianza, pero ella misma no muestra la confianza a nosotros y los demás personas. Entonces, ¿cómo puede uno llegar y acercar? Bueno, yo quiero ganas de acercarme, pero me da miedo porque de pronto ella me echa del trabajo y usted no sabe todavía, de pronto. Ella tiene un carácter muy fuerte. Entonces, un día traté de hacer de un amigo con alguien y ella intervino y dijo, no puede hacer confianza con esa persona porque esa persona no es creyente, que no sé qué me dijo a mí y yo me quedé como sin palabras. Entonces, ¿yo cómo puedo acercar a esa persona? Más que, Claro, claro, las relaciones de confianza se construyen, a gusto, ¿no? Las relaciones de confianza no se fuerzan, o forzan, perdón, no es por obligación que uno tiene que hacer una relación de confianza, sino que esta también nace. Entonces, es algo que se va construyendo, ¿no? Las relaciones de confianza se van construyendo en el camino, Augusto, no, si tal persona no confía, es muy complejo hacer que confíe, ¿no? O si a uno le cuesta confiar en tal, entonces es importante tener presente que eso es algo que en el camino de la construcción de relaciones se va haciendo, Augusto. Daniel. Profesor, compañeros, buenas noches. Bueno, de la lectura me pareció muy interesante, sobre todo cómo introduce el capítulo, tiene que ver con más allá de la sociedad disciplinaria, porque hace como ese paralelo de, digamos, lo que ha sido la sociedad antes y cuáles han sido sus intereses y cuáles son los nuevos intereses de la sociedad de ahora. Él lo presenta como que antes la llama la sociedad disciplinaria y que, digamos, estaba más interesada como, o estaba compuesta de hospitales,
psiquiátricos, cárceles, cuarteles, fábricas, em, digamos, y ya hace un cambio a la sociedad de hoy que la presenta ya no como disciplinaria, sino como la sociedad del rendimiento, donde ya el interés gira es en cuanto a las sociedades de gimnasios, habla de bancos, de aviones, también de centros comerciales y de laboratorios genéticos. Entonces, digamos que genera como esa dualidad y también lo presenta en la lectura como esa lucha. Una sociedad, la primera, es más dada un poco al negativismo, la disciplinaria, por diferentes cosas, pero en cambio la nueva sociedad está construida sobre una frase que la colocan como yes we can, o sea, como sí, tú puedes hacerlo. Entonces eso es como lo que está moviendo últimamente el desarrollo de la sociedad. A la anterior, la disciplinaria, todavía la rige el no como tal, mientras que a esta nueva, de una otra forma, también está produciendo muchas cosas para las cuales de pronto no tiene la forma de responder. Y me parece interesante cuando la lectura hace énfasis en dos cosas que son que produce depresivos y fracasados, que es muy dada esta sociedad a producir eso. Y una de las cosas que no solo, mientras hacía la lectura, pensaba es lo alto que hoy están los índices en muchas cosas de depresión. Y no solo estamos hablando de jóvenes que están buscando de pronto las cosas, sino ya niños que están caminando por esos senderos de personas en nuestras iglesias. Estos días tuve la oportunidad de estar hablando con una persona y llegó al punto de confianza que en un grupo de oración en el que estamos le correspondía orar y ella pidió como motivo de oración orar por las diferentes tipos de salud mental que hoy están ocasionando. Y ella hacía la introducción diciendo, estoy enfrentándome a estas cosas y para mí realmente es el estar aquí con ustedes, el estar compartiendo en escenarios como la iglesia, el estar involucrada en esas actividades me ha servido mucho porque me ha golpeado mucho el tema de la depresión, de mirarme en donde estoy hoy, de a veces sentir que tal vez no valgo nada, de a veces sentir que como que, o sea, vienen esos pensamientos aún de atentar contra mi propia vida, pero realmente es algo que tengo que enfrentar todos los días y sé que Dios me está fortaleciendo para poder salir adelante y no dar el brazo a torcer. Entonces relacionaba mucho el hacer esta lectura con esa situación muy particular que pasó y cómo esas dos miradas aún de la sociedad que describe el autor las encontramos hoy en día y hay una lucha constante entre esas dos miradas y, y pues ahí vemos los resultados de lo que estamos encontrando. Bien, Daniel, excelente, gracias. Aquí estoy tomando nota de lo que has dicho. Gracias, tu comentario, excelente. Sebastián, Sí, profe, gracias. A mí me pareció una lectura un poquito complicada, de hecho la hice varias veces, pero a la vez pues encontré que es bien profunda y tiene puntos muy importantes pues para tener en cuenta, ¿no? Creo que principalmente este filósofo quiere mostrar el cambio, como decía el compañero, de sociedad disciplinaria a sociedad de rendimiento, pero más como una crítica a ese cambio y cómo ese cambio ha generado agotamiento, fatiga y ha resultado en más cosas como graves, pensaría yo. Por ejemplo, el hecho de tener una cultura actual muy tecnológica y sumado a algo que él llama positividad, no como ser positivo, sino como el hecho de decirle sí a todo por ejemplo, él nombra ahí el multitask, el tener muchas tareas, ha generado una epidemia de agotamiento, de depresión y de enfermedades mentales. También la sociedad como consumista
y sumado con una presión que hay de realización individual, de uno tener unos estándares, pues ha generado en la sociedad una nueva forma de cansancio. Creo que le da mucha relevancia a la salud mental y a la calidad de vida en la era digital, ¿no? También dice que la sociedad actual se enfrenta como a un agotamiento interno por una presión como de ser productiva y exitosa. Me llamó mucho la atención en el capítulo de la violencia neuronal, que él muestra una violencia incluso más fuerte que una violencia física, sobre todo por temas como sobreexposición a la información, pues con tantos medios que hay, como también una estimulación digital y una presión por autoexponerse uno también de pronto en redes sociales y demás, y eso genera una violencia neuronal que puede resultar más fuerte que una violencia física y de ahí se derivan muchos de los problemas de salud mental en la actualidad. Muy bien, Sebastián, gracias. Miren, les pido que, que se escuchen, o sea, que nos escuchemos, porque es decir, más allá de responder a la tarea de que leyeron o no, si me hago entender, más allá de eso, que escuchemos de verdad, porque cada uno lo que está diciendo es muy valioso. Y recuerden que este ejercicio es muy importante porque estos ejercicios son muy importantes porque cuando uno lee algo, no todos leen igual, y no todos interpretan lo mismo, ni todos ven lo mismo. Uno dice, uy, yo no vi eso, yo no escuché eso. Y cada uno de los que ha participado, y seguramente los que vienen también, ha hecho cosas que son muy valiosas y que tienen que ver con nuestra vida hoy por hoy. Por eso les digo que este filósofo me gusta mucho porque que es muy actual. O sea, habla para problemáticas, hace filosofía para hoy. Entonces escuchemos al compañero, a la compañera y pensemos en eso también, en qué medida, ¿no? Uno cae en eso, está en eso también y vive en eso. Y recuerden que este es un espacio académico, claro, en primer lugar, pero también es un espacio seguro. Es decir, aquí usted no tiene que mostrarse bien si está mal. ¿Sí me hago entender? Porque esa es una de las grandes problemáticas que vimos a nivel de sociedad, pero mucho más a nivel de iglesia. Lo mencionaban ustedes hace 8 días porque nos enseñaron que el cristiano no puede estar enojado, el cristiano no puede. ¿Cómo el cristiano va a tener depresión? ¿Cómo un cristiano va a tener ansiedad? ¿Cómo un cristiano va a intentar suicidarse? ¿Cómo un cristiano? Claro que eso pasa, pasa más de la cuenta. Y una de las razones o de las causas por las cuales pasa es porque no somos, no nos mostramos tal cual somos. Bueno, María Fernanda. Algo de lo que acabas de nombrar es uno de los puntos que tenía y es que estas clases me parecen súper, a mí me impactan mucho porque yo soy paz en una comunidad de jóvenes y creo que lo decía John en la clase anterior y es que nosotros normalmente no salimos como, y el profe lo tocaba ahora, como de esa posición, ¿no? Entonces digamos que cada aporte que ustedes dan, incluso lo que el profe dice, como que a uno lo va llenando mucho. Algo de lo que más me marcó la lectura fue el tema de que, o así al menos lo traduzco yo, lo entiendo yo, y es que estas cosas como problemas de atención o los trastornos compulsivos y obsesivos son silenciosos. Normalmente uno no nota sino hasta después de que ya se encuentra realmente en el hoyo. Entonces, digamos que al leer ese tipo de cosas me encanta porque igual también yo tengo una tendencia a decir que me encantaría estudiar psicología en algún punto de mi vida, que yo creo que lo voy a hacer porque, no sé, creo que es una de las maneras en la cual más podemos ayudar, porque al ser algo tan silencioso normalmente no nos damos cuenta hasta que la persona se suicida o hasta que realmente está muy ya al borde del colapso. Entonces, me encantaría estudiarlo y creo que lo que más leo en esta lectura va acerca de esa, como de esa enfermedad mental y de esa
situación que no se ve como tan hay una herida y como no algo tan urgente. Y también algo que lo relaciono con la lectura y que he estado viendo es acerca de la medicina holística, que muchas veces las enfermedades, que igual ahí también da un pequeño brochazo, las enfermedades no todas vienen, digamos, por una bacteria o un virus, sino que realmente también vienen desde algo interior. Entonces, digamos que esos son como esos pequeños sabores que me deja la lectura. Excelente, María Fernanda, muchas gracias y claro que sí, ojalá sigas luego con psicología, ojalá, porque eso también es algo que se necesita mucho, que se requiere mucho, mucho más ahora después de la pandemia, ¿no? Siempre se ha necesitado, pero ahora mucho más. Qué bueno. Josué, Buenas noches, profe. ¿Ahí me escucha? sí señor, buenas noches. Qué pena, profe, no tengo cámara por motivos del daño. Bueno, profe, pues a mí me llamó mucho la atención. El texto es muy chévere, ya que, o sea, personalmente me hizo como hacer unas reflexiones eh, de lo que pasa, que le puede pasar a una persona, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al tema del, del el aburrimiento profundo, hay una frase que me llamó mucha atención. Dice, a su parecer, sin relajación se pierde el don de la escucha y la comunidad que escucha desaparece, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, pero creo que es algo que, o sea, o sea, lo hace pensar mucho, porque, o sea, hay muchas personas si una persona no se relaja, pues claro, obviamente que va a perder, o así por decir, no va a querer a poner atención, ¿no? Por ejemplo, se dispersa, su mente está por allá y se desespera y eso hace que, o sea, en muchas ocasiones genere depresión o, o también pues falta de control y todo. Y algo que, o sea, con lo que el texto decía, y es que, o sea, cada vez que una persona eh, pase con estos tipos de procesos, así por decir, la depresión, el aburrimiento, es necesario tomar descanso o así por decir, como bien lo decimos, ¿no? Respirar profundo y analizar bien la situación en la que estamos pasando o qué es lo que está pasando y el don de la escucha, en este caso, es muy importante, ¿no? Aunque, o sea, en cuanto, cuando estamos pasando en estos procesos, es mejor escuchar que hablar, así por decirlo, ¿no? Y es algo que me recordó la frase que que vimos con mis compañeros en primer semestre, ¿no? Karen Cortés nos decía, es así por decir, escucha y no digas nada, o sea, pon atención y no digas nada. Quédate en silencio para obtener lo que el otro te tiene, así por decirlo, ¿no? Y eso es lo que puede pasar hoy en día, ¿no? Hay muchas personas que han llegado al suicidio, así por decir, por falta de escucha o por falta de una buena atención, podría ser, pero más que todo eso es por falta de escucha. Si uno no escucha, pues obviamente que le va a pasar muchas cosas, muchas ideas en la cabeza, ¿no? Y eso hace que la persona pierda el control o se deprime más y eso lo lleva a la muerte, ¿no? Al leer el texto, pues estaba como comparando lo que el autor estaba tratando de decir y cómo, o sea, cómo es que uno puede pasar en estos tipos de procesos, ¿no? Entonces, y me llamó mucha la atención esta Sí, frase y lo obtuve, profe. ok. Muchas gracias, José. El don de la escucha. Muchas gracias. Sara Valentina. Vale, buenas noches a todos, buenas noches, profe y compañeros. Sí, el capítulo que también me llamó la atención fue el mismo de Josué, que es el de aburrimiento profundo. Eh, Algo que me llamaba de ese capítulo, llamaba la atención de ese capítulo era que
decía que el aburrimiento es necesario para incentivar la creatividad. Entonces, pues sí lo he podido ver en lo personal. Eh, por ejemplo, cuando uno está en redes sociales y uno ve videos chistosos o cosas y uno dice, esta gente está, está desocupada. ¿Por qué? Porque pues, son cosas que uno no se hubiera imaginado si no hubiera estado desocupado. Entonces, uno a veces regaña mucho a la gente y dice, no, pero coja oficio, le comenta coja oficio, o, sí, como que ocúpese en algo más bien, en algo productivo. Pero la creatividad también es necesaria, ¿no? Pues obviamente utilizada para el bien. Sí, entonces uno muchas veces vive ocupado y pensando que las cosas nuevas no son necesarias o no son importantes. Cuando esas ideas que uno tiene, uno si las escribe, las pone en un papel, uno dice cuando está desocupado o cuando está descansando, bueno, en tiempos de ocio que también son necesarios, cuando uno escribe esas ideas, pueden surgir cosas muy buenas, pero si eso no hubiera surgido si uno no hubiera estado aburrido, si uno no hubiera tomado ese tiempo. Hemos también visto en otras clases que un proyecto depende muchísimo de la planificación, de uno sentarse a pensar, sentarse con... ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, señora, fuerte y claro. Ah, ok, listo. Te trabo aquí la pantalla un poquito. Listo, gracias. De escuchar. Ah, sí, entonces les decía que es importante en un proyecto el planificar, el uno sentarse a pensar qué es lo que necesito y todo eso. Pero uno muchas veces vive tan ocupado que no tiene tiempo para planificar, siempre haciendo lo mismo rutinariamente una y otra vez. Y eso también tiene que ver con el siguiente capítulo, que es la vida activa, que es básicamente uno hacer muchísimas cosas, uno hacer muchas cosas, pero uno no vive, uno no se siente vivo. Es como un zombie viviendo, un muerto viviente ahí, uno viviendo pero no viviendo. Entonces, ese tipo de cosas son las que me llamaron la atención. Y gracias. Ok, gracias. Henry. Bien, profe, compañeros, buenas noches. Bueno, profe, a mí sí me pareció el lenguaje un poco complicado. Yo lo he escuchado ahorita a su merced decir que lo hablaba en un lenguaje sencillo, pero la verdad me tocó leerlo como 3 veces. Es interesante, pero sí me pareció el lenguaje como muy filosófico, entonces sí me costó extraerle tanto que me tocó fue coger papel y lápiz para tratar de entender la idea, pero es interesante. Me llama la atención que el autor comienza con una metáfora, empezando por ahí. Y la metáfora es que él coloca el mito de Prometeo, donde Prometeo, según la mitología griega, le roba, creo que el fuego a Zeus para dárselo a la humanidad. Y a raíz de eso, Zeus condena a Prometeo a que todos los días un águila vaya y le come el hígado. Entonces se lo come y al parecer al día siguiente nuevamente le nace y el águila otra vez se le come el hígado. Me llamó la atención esta figura y lo que hace el autor ahí es, o sea, coloca esa analogía por decirlo así y desde ahí comienza el autor a relacionarlo con la situación actual. El tema central de esta lectura es la crítica de la sociedad del cansancio. Según el autor, una sociedad que se basa en un exceso de positividad que genera violencia neuronal y enfermedades psíquicas. El autor analiza las causas y las consecuencias de esta situación y propone alternativas para recuperar el sentido y la creatividad de la vida. El autor también plantea que la sociedad está sufriendo un silencioso cambio de paradigmas, un exceso de positividad. Y pues haciendo el análisis, el autor tiene en ese sentido lo que su merced dice es muy cierto. El autor pues está totalmente aterrizado a una realidad. Hoy día pues todo el mundo está en el tema de emprendimiento. Lo que se puede hacer es que, lo que se puede ver, perdón, es que
pues obviamente es algo que es positivo, pero también eso conlleva otras consecuencias, si es que la misma persona se va volviendo esclava de sí misma. Según el autor, toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. La época actual, según el autor, es neuronal, caracterizada por enfermedades como la depresión, el trastorno por déficit de atención, en fin. Desde ese punto de vista, el autor dice que la enfermedad es neuronal. El autor también sostiene que la sociedad ha pasado de una sociedad disciplinaria basada en la negatividad y la prohibición a una sociedad de rendimiento basada en la positividad y el poder hacer. Entonces, pues en sí la lectura es interesante. Como le decía, iniciando, pues me costó un poquito entender todo el lenguaje, pero pues ahí logré extraer algo, profe. Gracias. Bueno, Henry, gracias por sus comentarios. Gracias. John Alexander. Bueno, profe, gracias. Trataré de ser breve. Sí. Es que hay varias cosas. Lo primero, creo, del capítulo del aburrimiento profundo, hay una parte. ¿Qué fue el audio? ¿Cierto? ¿O a mí nomás? Sí, No lo profe. estamos escuchando. No lo escuchamos ahí, John. ¿No te escuchamos? ¿Tú nos escuchas? Hablando harto y no nos escucha. No escucho lo que decía Josué ahorita. Que no hay que... Tiene como el micrófono apagado. No, pero no nos está escuchando. Es que tiene otro... Tiene cerrados los dos micrófonos. John, tienes el micrófono cerrado. Está acá. No. Señales de humo, John. Que si abre el micrófono. Tiene cerrado el micrófono, John. Entonces, hola, cambié de No te escuchamos micrófono. nada porque tenías el micrófono cerrado todo el tiempo. Entonces te toca volver a empezar. Hola, profe, ¿me escucha? No te habíamos escuchado todo el tiempo porque estaba cerrado el micrófono. Entonces vuelve a empezar. Profe, es que se me fue la señal del celular. Ok, pero si Bueno, quieres vuelve a decir la idea porque te vimos que hablaste harto, pero no te escuchamos. profe, voy a gritarles, pero no se sientan mal, es que es el micrófono del computador, No, ahí porque lo el del estamos celular se le escuchando fue la... bien. Ah, no, ahí lo estamos escuchando bien. Yo no es de gritar, sino que vuelvas a decir porque ahorita estaba cerrado el micrófono. Bueno, y como les iba diciendo, Dale. no. Bien, profe, varias cosas. Lo primero es que la parte de el capítulo del aburrimiento profundo nos habla acerca de, digamos, de lo importante que ha sido la vida contemplativa a la filosofía, porque para uno, digamos, llegar a usar la razón en su máxima expresión, pensamientos profundos acerca de las cosas, es necesario como salir del activismo y reflexionar. Entonces, creo que ya de manera práctica, creo que en este mundo en el que vivimos como un mundo a un ritmo muy acelerado. Entonces, nos cuesta. A veces hasta para, en mi caso, por ejemplo, hasta para dar una enseñanza a la iglesia, yo tengo que estar seguro que eso es lo que realmente es lo que la iglesia necesita y es lo que Dios le está diciendo a la iglesia, porque hoy en día puedo hacer un clic o dos clics en internet y puedo bajar una prédica muy buena, pero eso no necesariamente es una vida espiritual contemplativa de donde Dios le está hablando a la iglesia. Como ejemplo, nomás pongo. Y también, o sea, la otra parte, el segundo punto que quería compartir es cómo nosotros mismos llegamos a ser víctima y verdugo y víctima de uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir los lineamientos que la sociedad nos impone o que nos dejamos imponer. Mire, profe, que yo tengo que contarles, compañeros, que es muy fácil juzgar al que está en depresión, al que tiene problemas de ansiedad, pero yo, en lo personal, yo tuve problemas de depresión, una depresión muy profunda, en la que yo no me quité la vida
realmente porque sabía que me esperaba el infierno. Por eso nomás no me quité la vida. Pero yo llegué a un estado de depresión tan profundo que entendí cuando ya pude salir de esto que siendo cristiano, siendo creyente, siendo alguien que enseña la palabra, siendo alguien que enseña a otros, pero yo puedo quiera vivir. La persona sí quiere vivir, lo que quiere es dejar de sufrir cosas en el interior que le están causando mucho dolor. Y una vez que hace un par de años el profe Otavo desde Medellín, estuvimos en una clase muy bonita donde él nos preguntaba qué es una iglesia grande. Y una iglesia grande todos lo asociamos a cantidad de gente y eso no es realmente correcto. Una iglesia grande es una iglesia fiel, es una iglesia que se sostiene, es una iglesia. Y para nosotros los que estamos pastoreando, ya estoy cambiando de tema de pronto, para los que estamos pastoreando una iglesia que no pasa de 100 personas, pues estamos pensando que es una iglesia pequeña. Yo me considero un hombre de visión, un hombre visionario y ¿por qué no un hombre de fe? Pero nos dejamos también llevar por ese ambiente, por eso de dar resultados, que creemos que lo importante es tener una iglesia grande numérica. Y en esta clase con el propio Tavo entendí muchas cosas y una de ellas es que una iglesia grande, y hablando en términos de fe, que en griego fe significa también fidelidad. Entonces, entendí que debo disfrutar los procesos y que en mi afán de tener una iglesia grande me puedo perder el disfrutar este proceso que hoy estoy viviendo en una iglesia, entre comillas, pequeña, por querer tener una gran multitud de gente congregándose en mi congregación, me pierdo de las personas que tengo a mi alrededor, que puedo tener una comunión con ellas y disfrutar esas ovejitas, sean pocas o sean muchas las que tenga. Lo que Dios espera de mí es que yo sea fiel. Entonces, también en el ambiente cristiano existe esa, esa productividad, dar resultados, hacer, ganar, tener, y cada congreso cristiano te impulsa, te cambia la mente y te lleva a pensar en multitudes y multitud, cantidad de cosas que hasta nosotros mismos podemos llegar a caer en frustraciones por no estar haciendo cosas supuestamente grandes cuando lo grande, según Dios o según la definición grande, es cambiar una vida, cambiar una familia, es grande. Entonces, era eso, profe. Y si puedes apuntar por ahí Bueno, el término de la vida desnuda que estaba en el último capítulo. Quizás me pasó como Henry o como algunos otros compañeros, no pude dar con el concepto de vida desnuda y lo nombra varias veces. bueno, John Alexander, gracias por tu participación. Muchas gracias. Jamie Patricia. Buenas noches, profe y compañeros. Sí, como usted mencionaba, profe, una lectura que lleva al pensamiento personal. Creo que es muy significativo porque nos permite como que interiorizar muchos aspectos que destaca, bueno, en mi caso que destaca esta lectura. Eh, Dos conceptos como que me llamaron mucho la atención fue la parte de cómo nosotros como individuos o como personas nos autoexplotamos, caemos en la autoexplotación bajo la premisa de la productividad y como esto nos lleva a que manifestar como una libertad de algún modo eh, que nos, como decía el compañero John Alexander, eh, que nos hace víctimas, pero también verdugo. Entonces, como nosotros, como seres humanos que estamos inmersos en esta sociedad, podemos caer en estas dos facetas. Entonces, lo interesante y lo más cruel, decía cuando pensaba mientras leía, es que lo hacemos de manera voluntaria, libre, nosotros mismos bajo ese pensamiento de productividad. Y lo segundo tiene que ver con
que las cargas de trabajo o el hecho de querer poder hacer tantas cosas, el autor lo llamaba como la positividad, nos lleva a me llama mucho la atención esto, el multitasking, la multitarea, porque me hizo pensar mucho en aspectos tan sencillos de nosotros en nuestra vida. Coloco un ejemplo personal. Una tarde familiar, estamos todos y nos pasó en una ocasión, llegamos a una actividad familiar y en mi caso llevé el computador para actividades de la universidad, mis hermanos, trabajo, todo se volvió como que cuando salimos de ahí nos preguntamos, ¿estuvimos en familia o estuvimos haciendo cada uno actividades fuera de ello? Porque en ese hecho y ese sentido de querer hacer tantas cosas a la vez, perdemos algo que el autor sí enfatizó mucho, que es la atención. La parte de la atención me gustó porque no estamos volviendo como muy superficiales y no llegamos a la parte contemplativa de aquellas cosas que son significativas. Y él cuando hablaba de la parte contemplativa no solo enfatizaba lo eterno o él lo menciona hacia lo inmutable, sino en aquellas cosas, aquellos detalles, aquellas profundidades. También lo mencionó el compañero John Alexander en esa parte de la filosofía. Se dice si necesitamos una cultura que vuelva a las dimensiones, un entorno que tenga una atención profunda. Y eso me llamó muchísimo porque se ha sustituido por la hiperatención, decía, que se ha sustituido. Y como que interiorizando, el autor puntualizaba esta multitareas y estas ganas de tener tanta productividad no significa progreso, significa como una decadencia o volver atrás, no es una que la civilización está avanzando. Tanto así que lo compara como que nos estamos convirtiendo en animales salvajes, que es una forma de una atención muy superficial. También lo mencionó el compañero Josué, que esto nos impide a que tengamos la capacidad de escuchar y a detenernos en aquellas cosas sencillas de la vida, pero que son tan significativas y que de hecho si no hacemos un pare nos puede llevar a perdernos y al final no encontrar lo que se llama el sentido de la vida porque estamos en un ambiente de productividad y no sostenernos. La verdad que para mí sí fue una lectura, bueno, pues yo sé para todos, en lo personal la disfruté y aún de manera, no sé si arbitraria, ya he estado compartiendo porque sí que nos ha tocado. Un ejemplo más, ya, estamos por ejemplo, en un café, en mi caso con mi mamá y mi hermana, y el teléfono, entonces queremos como ver que hay las actividades del Club Campus, estamos pendientes de una información de la iglesia, que es una actividad del trabajo, del emprendimiento, y todo lo queremos hacer a la vez. Y eso no en vez de ayudarnos a avanzar, lo que nos detiene en nuestra parte de la interiorización y de poder tener un sentido de vida y un progreso de vida como debería ser. Muy bien, Jimmy Patricia, gracias por tus aportes también tan importantes y de eso se trata, ¿no? Que esto nos llegue a nivel personal, en primer lugar. Como les decía ahorita más, claro, es una actividad y un espacio académicos, pero más allá de eso, esto es algo que tiene que ver con la vida, ¿no? Con lo que somos, con quiénes somos y con cómo somos también. Yo voy a reforzar algunas de las cosas que ustedes han dicho, o más bien a comentar algo con relación a lo que ustedes han dicho. Eso vamos a hacer en el tiempo que nos queda. Tengo para darles un anuncio al final, dos anuncios al final, y mañana les presento como las tesis principales de Byung-Chul Han, que están muy en línea con lo que ustedes han dicho. Nubia comenzaba haciendo referencia al cansancio del yo, qué bonito eso. Y qué bonito, digo, qué bonito reflexionar en eso, ¿no? Qué bueno pensar en eso, porque nos sentimos cansados, nos cansamos y no lo reconocemos.
Y está bien sentirse cansados, otra vez, es que precisamente el llamado, la invitación es a que quitemos esos, no caigamos en ese juego que nos lleva la sociedad. No vayamos al ritmo que va la sociedad. Creo que eso es una recomendación importante. Si ya no vamos al ritmo que va la sociedad, yo creo que algo estamos haciendo bien. Que ir al ritmo que va la sociedad precisamente es el problema. Queremos ir a ese ritmo y ese ritmo no es bueno. Daniel hacía referencia a la primera parte de el contraste que hace el autor con la sociedad disciplinaria versus la sociedad del rendimiento. Tal vez esa es una de sus tesis centrales también del autor. Al mencionar cómo hay en la sociedad disciplinaria la violencia era negativa, en la sociedad del rendimiento la violencia es positiva. ¿Qué quiere decir eso? En otros términos, el autor lo menciona, de hecho, varias veces. Antes era fácil identificar al amo del esclavo. Del amo o del esclavista, diferenciarlo del esclavo. Hoy no, porque hoy somos esclavos de nosotros mismos. ¿Y en qué sentido quiere decir que eso es una violencia positiva? No quiere decir, y eso es importante aclararlo y precisarlo, no quiere decir que sea buena, todo lo contrario. Lo que quiere decir es que es algo que se presenta como bueno. ¿Sí? Y en ese sentido, al presentarse como bueno es algo positivo. Entonces, está bien y es bueno que tú hoy hagas muchas cosas y seas multitask, multifuncional. Entonces usted escucha, lo escucha. No, que yo soy proactivo, que yo soy no sé qué más, que yo no puedo quedar quieto, que a mí me ponen a hacer esto, aquello, lo otro. Mientras usted dice una cosa, yo estoy pensando en tres más y tal, y tal, y tal, y tal. Y el que no va a ese ritmo, entonces es lento, es torpe, eh, no. O sea, no es bueno hacer tantas cosas. Lo mencionó, bueno, lo mencionaste tú, Jamie Patricia, ahorita. Lo mencionó también Sara, cierta forma también Josué. Hablaban de la contemplación. El don de la contemplación. Es algo que se ha perdido. El don de la escucha, lo mencionaba Josué, es algo que se ha perdido. Eh, porque no hay tiempo para contemplar, porque hay afán. Y cuando no se contempla, pues no se conoce y no se reconoce tampoco. ¿Sí? Eh, y en ese sentido, cuando no se contempla y no se reconoce, no se ve y no se siente. ¿Ustedes han ido a conciertos recientemente? Bueno, igual para lo que voy a decir, uno no tiene que ir a un concierto, pero no sé si ustedes han visto que en los conciertos ahora la gente no ve a los artistas, sino que está con el celular es grabando al artista. Eso es un clarísimo ejemplo de que no hay contemplación, o sea, no se ve, sino que se está ahí o estás ahí haciendo esta y estás grabando el video y no es, o sea, no está viendo, no está escuchando, no está contemplando. Yo creo que eso es un claro ejemplo de, em, de lo que el autor menciona con respecto a eso, de un capítulo bien bonito que se llama La pedagogía del mirar, ahí en el libro. Y en ese libro él dice, la vida contemplativa, vita contemplativa, porque lo dice en latín,
presupone una particular pedagogía del mirar. Y el mirar en términos de observar. Es ese ver que aparece tantas veces en los evangelios en Jesús. Jesús ve a la multitud y tiene compasión. Me parecen ovejas sin pastor. Se pierde entonces en esa sociedad del rendimiento, por ir más allá de la sociedad disciplinaria, se quiere rendir porque se quiere mostrar que funcionamos en todo y que en todo somos muy buenos. Sebastián mencionaba lo del exceso de positividad, el exceso de positivismo, y de eso sí que se vive en este tiempo, y las redes sociales alimentan más eso. Exceso de positivismo, o sea, usted siempre tiene que estar bien. Usted nunca puede estar mal, usted tiene que estar excesivamente bien. Eso lleva, como decía Sebastián, a un agotamiento extremo. ¿Y por qué es una violencia positiva? Porque se muestra como buena, pero no lo es. Yo alguna vez escribí por ahí algo al respecto, lo puse por ahí por las redes, a veces me gusta poner algunas cositas cuando tengo tiempo. Sobre eso, precisamente una crítica al exceso de positivismo, y hubo muchas personas a las que no les gustó, que me decían que yo estaba invitando entonces a ser negativo y a ser pesimista. Y no es eso. Obviamente la tesis no es esa. Byung-Chul Han no está diciendo eso. No es ser pesimista, pero tampoco es negar una realidad. Por ejemplo, negar la tristeza, negar los conflictos, negar la enfermedad, negar la problemática. Son realidades que hay que asumir también. Pero ese querer estar bien, repito, lleva a que las personas se muestren, y ahí viene la palabra hipócrita, ¿no? Ustedes saben que el término hipócrita tiene que ver con eso, ¿no? Con usar una máscara, ¿no? Ustedes saben eso. En el teatro griego clásico así se le decía al que actuaba, el hipócrita. El hipócrita porque usaba una máscara, eso le llamaba lo que él se ponía. Entonces salía y actuaba. ¿Qué es lo que a uno le sorprende mucho cuando escucha que una persona se suicidó? Y este tema lo estamos mencionando de verdad con mucho respeto. Lo que a uno le sorprende no solamente es que sea alguien de pronto conocido, cercano, sino también es que uno dice, ¿y quién iba a pensar que esa persona estaba así? Es decir, ¿por qué no mostró eso? ¿Y por qué no lo mostró? Porque hay un exceso de positivismo posiblemente. María Fernanda resaltó las enfermedades muy propias también, diagnósticos del TOC, déficit de atención, pero qué importante mirar a la persona como un ser integral. Qué importante, como tú decías también hablando de la medicina holística. No por nada en Estados Unidos es donde se crean esos medicamentos, donde se hacen esos medicamentos para tratar con trastornos de déficit de atención y trastornos obsesivos compulsivos. Se crean medicamentos para eso. Pero eso es muy interesante cómo entonces se empieza a medicar a la gente, pero no se soluciona el tema. Es lo mismo que, miren nomás ustedes a un papá o una mamá, cuando el niño está molestando y eso, ¿qué le dan para que quede quieto? El celular. ¿Sí o no? O sea, eso sí, en serio, eso ya se queda quieto. Entonces ahí luego empieza. Entonces, eso hace que nuestra sociedad no comprenda, por un lado, la gravedad del tema. Y por tanto, al no comprenderlo, no lo asimila, no lo asume tampoco.
sino que genera mecanismos de represión aparentemente positivos. Un medicamento, entonces una inyección, una pastilla o un celular, lo mismo, también termina en últimas haciendo eso. Pero no se mira más allá del el bienestar de por qué el niño, la niña es así, por qué está pasando esto, por qué a un niño le cuesta prestar atención. Bueno, hay distintos elementos que hay que abordar. Entonces, pero la sociedad de hoy por hoy, como es una sociedad y de la medicalización también, entonces, se toman los antidepresivos, se toman no sé qué más, se toma, y con eso no estoy diciendo que estén mal los medicamentos, no, me ha faltado. Claro, eso tiene y ocupa su lugar también, pero la vida es más que eso. Y ahí tenemos que aprender mucho de medicinas tradicionales y de medicinas también no tradicionales, de medicinas eh, eh, y de medicinas no, sino de cómo se entiende la salud más allá de medicarse. No sé si me hago entender. Eso es importante. Bueno, ustedes hicieron, Josué resaltó lo del aburrimiento profundo en línea con Sara Valentina también. Se ha perdido el don de la escucha. Ay, eso es tan importante. Para aprender a escuchar, lo primero que hay que hacer es dejar de hablar. Y a nuestra sociedad le encanta hablar y responder y decir que siempre tiene la razón. No hay que decir algo por decirlo. Yo prefiero que ustedes no digan nada a que digan algo por responderme a mí. O que se pongan a buscar por internet, venga a ver qué le digo al profe y que le respondo esto y luego me pongan a leer. Como si el profe no se diera cuenta. Pero más allá de eso, yo prefiero eso. Está bien decir no leí. Está bien decir no entendí. Oye, Henry, yo no entendí. Está bien. Que somos seres humanos. Es peor entonces uno ponerse a hacer cosas. Y en ese sentido, es interesante la visión del aburrimiento también como necesario. Lo mencionaba Sara y lo menciona el autor. De hecho, los grandes logros de la humanidad no han surgido. Obviamente, él tiene una mirada evolucionista. Él dice, en la historia de la evolución de la humanidad, el desarrollo de la humanidad no se ha dado a partir de la multitarea, sino a partir de la concentración. Es decir, a partir del enfocarse en algo. Y eso muchas veces se da a partir del aburrimiento. Interesante. Otra vez, hoy por hoy nuestros niños y niñas tienen muchas cosas, tienen acceso a muchas cuestiones de estas, pero se la pasan aburridos. Eso pasa, ¿no? Entonces dicen, ¿qué hacen? No, estoy aburrido. Y tiene ahí 10.000 juguetes, tiene 10.000 juegos, tiene una cantidad. Entonces, ¿por dónde va el asunto? Ah, bueno, hay que volver a lo esencial del ser humano. Hay que volver a lo básico del ser humano. Hay que volver a lo sencillo del día a día. Hay que volver a esas pausas. Y entonces decir un día, ve, lo que mencionábamos hace un momento, cultivar una pasión, eso es algo bonito. Yo siempre quise cantar. ¿Por qué no lo hizo? No, me decían que tenía voz de tarro, qué sé yo, que eso no era lo mío, que era lo peor, qué tal. Bueno, ¿por qué no lo intenta? Cultive una pasión. O si no, pues está bien también no hacer nada. Está bien también dormir. ¿A usted no les pasa que a veces cuando duermen hacen una siesta, se despiertan, se sienten mal? Porque dice, uy, como que, o sea, como que perdieron tiempo. Tanto que hay que hacer y yo durmiendo. Tanto que hay que hacer y yo. Si usted se siente mal luego de hacer una siesta y descansar, entonces está con todos los síntomas de lo que estamos hablando aquí precisamente. Es víctima de la sociedad del cansancio. Somos víctimas de la sociedad del cansancio. Nosotros estamos haciendo en esto simplemente es precisamente reflexionando y dándonos cuenta pero hacemos parte de esa sociedad. Una sociedad que vive con afán, vive cansada y que en ese afán genera unas violencias
que terminan siendo muchas veces hasta no percibidas. Vamos a dejar ahí y mañana vamos a continuar con este tema. Listo, mañana sigo con los otros aportes que ustedes hicieron y con las tesis del libro. Mañana continuamos. 2 anuncios. El primero es que de hoy en 8 días, la próxima semana, vamos a tener aquí en la universidad la Semana de la Investigación. Y en el marco de la Semana de la Investigación, entonces vamos a hacer algunas actividades. Y una de esas actividades es que el miércoles, precisamente, no vamos a tener las clases normalmente como las tenemos, pero ustedes tienen que asistir a los espacios que vamos a tener precisamente de investigación. Bueno, y vamos a tener 2 espacios, uno para teología y otro para administración de empresas. Pero no quiere decir que solo los de teología van a teología y los de administración, no, pueden ir a los 2. Entonces, en un espacio, y van a ser en el mismo tiempo de la clase, bueno, entonces no les va a tomar más del tiempo, no se sale esto de sus agendas. De 6:20 a 7:50, como es esta clase, yo voy a estar presentando los resultados de una investigación que hice con víctimas del conflicto armado en Colombia. Voy a estar explicando cómo hice esa investigación. Voy a estar explicando la metodología que desarrollé. Voy a estar explicando entonces cómo se hace un ejemplo de cómo se hace investigación en teología en diálogo con otras disciplinas. Bueno, entonces los que vengan aquí, pues aquí igual vamos a tener a todos en un salón y también los que se conectan los vamos a conectar en mismo. Y en la segunda parte, en el segundo bloque de 8 a 9:30 va a estar un profesor de administración de empresas contando también de una experiencia de investigación desde la administración de empresas. Bueno, entonces para que tengan eso presente, hoy en 8 muy importante que estén. Es muy importante para una persona, para un académico y sobre todo en nuestra área, en teología, la investigación es muy importante. Y es muy importante que aprendan a investigar. Y uno aprende escuchando, uno aprende haciendo también, uno aprende de otras experiencias. Entonces yo lo único que voy a hacer es compartir algo de mi experiencia. Bueno, ese es el primer anuncio. El segundo anuncio es que estuve calificando, con ustedes hicimos solamente un parcial, ¿cierto? Con ustedes no hicimos un taller escrito, sino solo un parcial, ¿cierto? Lo otro que hicimos fue los controles de lectura. Yo tengo los controles de lectura así como hoy, pero lo que voy es a lo siguiente, miren. Ustedes lo van a revisar en las observaciones que hice. A propósito, Sara Valentina, yo creo que se te olvidó adjuntar el parcial tuyo porque cuando lo a revisar no había ningún documento cargado, ¿listo? Entonces si lo puedes cargar, porque ahí no había nada. Pero bueno, eso era un paréntesis ahí. Pero lo que les quería comentar es que, miren, yo les invito a que hagan estas tareas, y todas, pero sobre todo estas que son tareas tan de la vida, muy a conciencia. Bueno, por varias razones. Una, porque de verdad estos temas tienen que ver con la vida. Como les decía ahorita, es importante que ustedes vean esto a nivel de su vida también, qué les aporta a nivel de la vida. ¿Sí? Con qué están de acuerdo, con qué no, a nivel de su vida, a nivel de su teología, a nivel de su quehacer o de su construcción teológica que van aprendiendo. Bien. En segundo lugar, porque también uno de los objetivos de formación del curso y en general de la universidad es generar en ustedes pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico sale de un esfuerzo que usted hace por tratar de comprender algo. Con eso tiene que ver el pensamiento crítico. Es muy de usted. Entonces, igual yo les escribí observaciones a todos ustedes y ustedes se darán cuenta por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo y a quién se lo estoy diciendo también. Ustedes se darán cuenta de eso. Pero miren una cosa, y se los dije también en otro curso. Si van a usar herramientas, úsenlas bien.
ya existe la inteligencia artificial, todas esas cosas. Ya, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que uno no se da cuenta que ustedes usan eso? Yo cuando leo cosas y digo, ¿será que el estudiante que hizo tal cosa, creerá que uno no se da cuenta de eso? Miren, nosotros, precisamente los docentes, vamos pues adelante que ustedes, vamos más adelante que ustedes en muchas de estas cosas. Entonces, no, si van a usar una herramienta, úsenla bien, ¿de acuerdo? Toda la ciencia, toda la tecnología, todo lo que existe, todo lo que existirá, son herramientas, pero son herramientas que sabremos usar o no. Bueno, entonces, cuando tengamos un parcial, cuando tengamos un taller, mire, yo sé si usted le escribe allá qué es lo que quiere decir tal cosa, y entonces luego copia la respuesta allí, como si uno no fuera a notar eso. Entonces, lo que yo les quiero decir, más allá de la nota, que pronto algunos de ustedes va a mirar y va a decir, "Uy, pero mire, incluso no se afane por eso, porque apenas es el primer corte, entonces si perdió todavía tiene tiempo. Pero más allá de eso, es que de verdad piense a conciencia lo que le estoy mencionando. Piense muy a conciencia lo que le estoy diciendo, no solo para mi clase, sino también para otras clases. Bueno, con los profes estamos muy conectados en ese tema también. Y lo otro es que hay una competencia muy importante que nosotros necesitamos que ustedes desarrollen, y es la competencia lectoescritora. Es decir, que ustedes aprendan a leer y a escribir bien. Y si ustedes hacen uso de estas herramientas, si no lo usan bien, entonces tampoco van a aprender a leer y escribir. Porque ya, y sobre todo con ustedes que ya están en cuarto, quinto, sexto semestre, mira, a estas alturas del partido, yo ya sé cómo juegan ustedes. Es decir, yo ya sé cómo hablan ustedes. Por tanto, yo ya sé cómo escriben ustedes. Sí, entonces, de un momento a otro dice, uy, este sufrió una transformación tremenda y ahora está escribiendo de una manera. Bueno, eso se los digo nomás para que lo tengan presente. En la nota que subí me hace falta hacer unos cómputos con relación a los talleres. ¿Listo? Pero ustedes ya pueden revisar allí. Recuerden que siempre podemos estar dialogando de estas cosas, pero estos son comentarios con mucho cariño, siempre también felicitándoles a los que lo hacen, a los que lo hacen bien. Y bien quiere decir los que lo hacen a conciencia. Así se equivoque, pero lo hacen a conciencia. Bueno, nos vemos mañana. Mañana seguimos con este tema tan interesante. Bueno, que descansen aquí antes de la otra clase. Chao. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.